calcular la tensión del siguiente circuito. Esta es la figura. A partir de este gráfico vamos a sacar datos. Ya. Estos datos se van a identificar a través de las unidades, ¿ya? Aquí tenemos el primer dato visible que serían 2 ohmios. Ohmios son las unidades de resistencia, ¿no? Entonces yo puedo anotar aquí que la resistencia es igual a 2 ohmios. Luego aquí dentro del circuito tenemos este valor 2A, que serían 2 amperios. La variable que se mide en amperios es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Entonces pongo I igual a 12 amperios. Y finalmente puedo anotar la incógnita. Me pide el ejercicio calcular la tensión, que es lo mismo que el voltaje o el potencial eléctrico, que es aquella variable que se mide en voltios, ¿no? Ahora sí, ya tengo los datos bien identificados. Ahora voy a resolver a través de la ley de Ohm, que es esta ecuación de acá. La incógnita es B, potencial eléctrico, ¿no veo? Voltaje. Entonces, para despejar B, la intensidad de corriente eléctrica I, como está dividiendo en esta parte, lo vamos a llevar al otro lado a multiplicar. Resistencia por intensidad de corriente eléctrica es igual al potencial. O podemos anotar también que el potencial es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Y ahí reemplazar datos, ¿no? La resistencia son 2 ohmios, la intensidad de corriente 12 amperios. El potencial será igual al producto de estos dos valores, 2 por 12, 24. Para las unidades vamos a hacer este procedimiento. Ohmios es igual a voltios entre amperios, multiplicado por los amperios de la intensidad de corriente, tendríamos esta expresión. Aquí amperio con amperio se anula, me quedarían simplemente voltios. Y eso es lo que voy a anotar aquí en el resultado. La tensión o el voltaje es igual a 24 voltios. En este otro ejercicio me piden calcular la intensidad de corriente del siguiente circuito. El circuito ya está aquí en este gráfico, del cual voy a extraer los datos. Primero podemos anotar la incógnita, ¿no? Aquí arriba dice calcular la intensidad de corriente eléctrica, que sería I. En el circuito puedo ver que está el valor de la resistencia, que serían 10 ohmios. Y también tenemos el valor del potencial o la diferencia de potencial, que sería igual a 40 voltios. Ya, una vez identificados los datos, anoto la ley de Ohm y despejo la incógnita, en este caso es I. Entonces, después de los procedimientos de despeje, me quedará que I es igual a potencial entre resistencia. Y aquí voy a reemplazar datos. Potencial es 40 voltios, resistencia 10 ohmios. 40 entre 10 es igual a 4, ¿no? Ahora las unidades. Vamos a trabajar aquí al costadito, ¿no? Arriba tengo voltios, abajo tengo ohmios, pero ohmios es igual a voltios entre amperios. Aquí al voltio de arriba le puedo poner denominador 1 para hacer extremos con extremos, medios con medios y formar una nueva fracción. El producto de los extremos se anota arriba, voltio por amperio. El producto de los medios abajo, 1 por voltio, voltio.
anulo semejantes y me quedo con la unidad de amperios. Eso iría mi resultado. La intensidad de corriente eléctrica es igual a 4 amperios. En este otro ejercicio dice que debo calcular la resistencia del siguiente circuito. Entonces saquemos los datos. Y como me pide la resistencia, esa sería la incógnita. En el gráfico puedo ver que está el potencial eléctrico, que son 15 voltios. Y además tengo la intensidad de corriente eléctrica, que serían 3 amperios. La ley de Ohm es esta fórmula. Se traduce en esta fórmula. Y prácticamente solo nos queda reemplazar datos, ¿no? Porque ya está despejado la incógnita. Entonces la resistencia será igual a el potencial, que serían 15 voltios arriba. Abajo la intensidad de corriente eléctrica, que serían 3 amperios. La resistencia es igual al resultado de dividir 15 entre 3. Eso es 5. Las unidades que quedarían serían voltios entre amperio, ¿verdad? Pero habíamos dicho en ejercicios anteriores que voltios entre amperio equivale al ohmio. Entonces, yo puedo anotar en el resultado que la resistencia es de 5 ohmios. Eso es todo.